Bueno, chicos, vamos a trabajar ahora el contenido en el cual vamos a desarrollar los criterios de congruencias, pero ojo con esto. Vamos con los criterios de congruencia para los triángulos rectángulos. Atención a esto. Criterio de congruencia de triángulos rectángulos. ¿Sí? Mucha atención, porque estos criterios no son los mismos a los criterios de congruencia de triángulos. Esto es específico para los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es el cual se cumple que tiene dos ángulos agudos y un ángulo de 90 grados. Dos ángulos agudos de 45 grados. Eso es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y atención, que el triángulo rectángulo también tiene sus propias partes, ¿sí? O los elementos de este triángulo. A sus lados le llamamos catetos y al segmento de recta, que es más grande, le llamamos hipotenusa, ¿sí? Al cateto que va de A a B es el cateto AB. El cateto que va de B a C es el cateto BC. Y el segmento de recta de A a C, el segmento más grande, dijimos, le llamamos hipotenusa. Pero eso se cumple nada más para los triángulos rectángulos. Ahorita no puedo, mi amorcito. ¿Sí? Repito, criterios de congruencia para triángulos rectángulos. A ver, nos dice lo siguiente, que debemos de demostrar que si en los triángulos rectángulos, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C', se cumple que el ángulo CAB es igual al ángulo C', A', B', y que ese también es igual al ángulo A', B' y C', y que esto vale 90 grados, y que también el segmento AC es igual al segmento A', C'. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Esto vamos a demostrar. Esta demostración es bien facilita. Y vea usted en qué consiste esta demostración. Vamos a demostrar clarísimo lo que anteriormente nos han pedido. Bueno, fíjese usted. Los triángulos tienen los tres ángulos de igual medida, porque son rectángulos. A ver, fíjese usted muy bien. Iría así. Fíjese usted muy bien. Los triángulos tienen los tres ángulos de igual medida porque son rectángulos. Aquí parte la demostración. Además, el ángulo CAB es igual al ángulo C', A', es decir, este ángulo, mire, B'. Este ángulo de aquí es igual a este. Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes, porque este segmento y este segmento, este ángulo y este ángulo y este ángulo, por criterio lado, ángulo, lado, estos dos son congruentes. ¿Qué es lo que nos interesa específicamente de todo lo que hemos dicho? La conclusión. Aquí resumimos todo lo que hemos dicho en palabras sencillas, está aquí. Vea usted muy bien. Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, aquí lo único que va usted a considerar es que la hipotenusa y nada más un ángulo agudo sean de la misma medida. Entonces, los triángulos son congruentes. Es lo único que vamos a considerar. A considerar la hipotenusa y uno de sus ángulos agudos. Acuérdense que los ángulos agudos son aquellos que, atención, son aquellos que miden menos de 90 grados. Eso es un ángulo agudo. Vaya. Por acá le dejo yo a usted, bueno, mejor no se lo dejo yo, eso se lo deja el libro de su mate para que usted pueda practicar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mire, eso está bien sencillo.
usted va a identificar cuáles de estos son los congruentes. Atención, que lo único que usted tiene que verificar sea la hipotenusa. Mire, la hipotenusa, para que usted no le cueste, yo le recomiendo que usted le vaya escribiendo los vértices, ¿sí? Mire, A, B, C, ¿sí? Eso se lo puede hacer a este otro, pero atención, que tiene que ir en el mismo orden. Mire, yo empecé A en el ángulo recto, B en el otro punto y C, que es el otro punto de arriba en el ángulo agudo, donde une la hipotenusa, ¿sí? Ok, y entonces aquí sería, este por ejemplo, siguiendo en el orden del alfabeto, sería, aquí tenemos C, este sería D, E, F. Mire, para que no le cueste, ¿verdad? Siguiendo en el orden del alfabeto, ¿sí? Siguiendo en el orden del alfabeto, después de la D, E, F, ¿cuál sigue? La G, H, I. Usted continúelo, ¿sí? De tal manera, pero fíjese usted muy bien que el orden tiene que ir así en consecutivo. Mire, yo el A lo puse aquí en el ángulo recto. B, después, donde sigue el puntito acá, que sería un ángulo agudo. Y el C en el otro. Y en ese mismo orden voy, mire, mire. Ok. Entonces lo único que tiene que usted es verificar. Por ejemplo, este de aquí. Mire, le voy a ayudar con el primero. Este de aquí, la hipotenusa tiene 4. Dígame usted cuál de todos ellos hay uno en que la hipotenusa también tenga 4. Este, mire. ¿Qué más decía el criterio? Que uno de sus ángulos agudos tiene la misma medida. Mire. Aquí está. Mire. Quiere decir entonces que el triángulo de literal A con el triángulo literal E son congruentes. Vaya, ese mismo ejercicio va a ir usted identificando. Le deseo, chicos, muchas bendiciones.